muchísimo gusto para mí recibir a uno de los periodistas más conocidos, el que me tiene el programa quizá de mayor interés para todos los oyentes de habla española. Señor presidente, en agosto regresó usted a la presidencia de este país por quinta vez, después de 8 años de un gobierno de oposición. Y con las personas que he hablado en la calle en el tiempo que llevo en Santo Domingo, he notado un gran asombro porque llegó usted, dicen, con nuevos bríos, y además está usted estableciendo una serie de medidas de una gran energía, empezando con las medidas contra la corrupción. Aparte de haber puesto en su sitio a algunos militares, acaba usted de impedir la entrada a viejos colaboradores suyos. ¿Me puede usted explicar en qué consiste esta lucha contra la corrupción? El país ha pasado por un periodo de grandes trastornos políticos debido a la aparición de la corrupción, no como una cosa nueva, pero sí con caracteres que no había tenido nunca en ninguna otra época de la historia dominicana. Ha sido una corrupción generalizada que se ha extendido a todos los organismos judiciales, tanto al gobierno central como a las agencias descentralizadas. El país, sacudido por esa ola de corrupción que lo ha puesto al borde de la quiebra, que ha puesto en peligro inclusive sus propios sistemas democráticos, ha reaccionado vigorosamente y ha exigido, que se tomen medidas para contrarrestar esa corrupción. Al llegar yo a la presidencia en 1978, después de unas elecciones democráticas totalmente libres, consideré que mi primer deber era reaccionar y tomar medidas enérgicas para detener esa corrupción. El país entero me ha respaldado y me respalda en esas medidas. No solamente me respalda, sino que me reclama cada día que las ejecute con mayor energía y con mayor rapidez. Contra la corrupción se ha oído aquí la voz de todas las instituciones responsables, principalmente la de la Iglesia Católica, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor López Rodríguez, en distintas pastorales, en pronunciamientos que viene haciendo casi constantemente a través de la prensa. Se ha sumado a ese clamor general y también ha exigido enérgicamente que se le ponga fin a la corrupción. La primera medida que yo he tomado para contrarrestar la corrupción es constituir un gobierno constituido por personas de reputación intachable, jóvenes técnicos en su mayoría, muchos de ellos que no alcanzan todavía la edad de 40 años y que no han participado en ninguno de los gobiernos anteriores, o que tuvieron una participación muy somera en esos gobiernos y en ellos se condujeron de una manera ejemplar. Además he llamado también muchas mujeres de las más activas en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres en nuestro país y en el mundo. Y en fin, he constituido un gabinete de personas que representan el pensamiento de las nuevas generaciones. He excluido del gabinete presidencial y de todos los cargos claves de la administración pública a personas pertenecientes al pasado, tachadas, tildadas muchas de ellas de actos de corrupción. Eso me ha dado mucho crédito ante la opinión pública y ha facilitado enormemente la tarea que estoy llevando a cabo para ofrecerle al país una administración honesta, en que el pueblo sepa en qué se invierte cada centavo que entre al erario público. Señor presidente, las Fuerzas Armadas están complicadas en esta corrupción. Sí, las Fuerzas Armadas siempre han sido aquí, creo que también en muchos otros países de la América Latina, el primer centro de la corrupción. Por la índole misma, las funciones que desempeñan se prestan a actos de corrupción, al uso mal hecho de los fondos del erario público. Las Fuerzas Armadas, que están constituidas por varios cuerpos
la marina, la aviación, el ejército, la policía, tienen un gran personal, tienen sus propias intendencias, hacen sus propias compras, y a través de esa autonomía las Fuerzas Armadas pueden utilizar los fondos que reciben para sus atenciones, las atenciones propias de la misión que desempeñan, hacen su propio uso de esos fondos y lo invierten generalmente en provecho propio. Es decir, usan los fondos de una manera que pueda aprovecharle a través de las compras, de las grandes compras que hacen, las comisiones que reciben, y en fin, las combinaciones que se realizan y que facilitan enormemente a los militares obtener beneficios impropios, indebidos, en el ejercicio de sus funciones. Esa corrupción aquí en Santo Domingo llegó a alcanzar, como creo que ha alcanzado también en otros países de América Latina, caracteres alarmantes. Pero en este gobierno, del llamado Gobierno de Concentración Nacional de los últimos 4 años, alcanzó niveles increíbles. Los propios líderes del Partido Revolucionario Dominicano, como el doctor José Francisco Peña Gómez, como el doctor Abinader, como el propio Jacobo Magluta, han reconocido que la corrupción le ha hecho un daño enorme al partido, que el partido necesita exigir responsabilidades a los miembros de esa institución que se vieron complicados en actos de corrupción y que necesitan, para participar de nuevo y recobrar su crédito, cambiar la imagen de esa organización política. Ellos son también de los que me están dando respaldo a las medidas que he tomado para combatir la corrupción y detener ese mal, para devolver al país un clima de decencia administrativa. ¿Y cómo está usted luchando contra la corrupción en el ejército, señor presidente? En el ejército he llevado como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas a un hombre que se debe a la historia, a uno de los que participó en el complot en que murió Trujillo, que puso fin a la tiranía de 30 años, el general Antonio Inver Barrera, que es el único superviviente de esa gesta. Como digo, es un hombre que tiene un sentido vivo de la historia, que está comprometido con la historia y que sabe, que está consciente de que no puede incurrir en ningún acto que no responda a la imagen que se ha formado el país de él, al crédito que tienen todas las masas y a todo lo que el país espera de un hombre que tomó o que tuvo una participación destacadísima en la lucha que libró al país de una hegemonía unipersonal de 30 años. La presencia del general Inver Barrera en las Fuerzas Armadas ha contribuido mucho a desterrar la corrupción de los cuerpos armados. Además, se han llevado como jefe de la policía y otros de los cuerpos armados a personas jóvenes, también de muy buena imagen, interesados también en profesionalizar los cuerpos armados y en impedir que en ellos se mantenga la misma imagen de los tiempos pasados, sobre todo de los tiempos que arrancan desde la era de Trujillo. Señor presidente, en el Quijote hay una frase muy conocida que dice: con la iglesia hemos topado, Sancho. En América Latina es más frecuente decir con el ejército hemos topado. Señor presidente, ¿usted no considera que esta limpia, esta higienización del ejército le puede traer problemas? La presencia de los ejércitos en América Latina no puede menospreciarse en muchos sentidos. ¿No le va a crear un problema? Yo creo que no, porque el ejército, las Fuerzas Armadas en general son las más interesadas en recobrar su crédito ante el país. A ellos se le haría el clima irrespirable si continúa la era de corrupción que se inició hace algunos años. Ellos son los más interesados en higienizarse, en profesionalizarse. Eso le da mayor seguridad, mayor estabilidad en sus cargos. Y además
le permite desenvolverse dentro del país, dentro de la población, sin que sea objeto de repudio por parte de la ciudadanía. Que sí, que yo creo que las Fuerzas Armadas están más interesadas que yo mismo en que la corrupción sea desterrada de sus filas. Yo he hablado con muchos de ellos, he retirado a muchos de ellos porque el país tenía más de 50 generales, un país pequeño con un ejército relativamente diminuto, había más generales relativamente que rasos, que alistados. Eso se corrigió, hoy día tenemos menos de la mitad de las que había, y además se han promovido elementos jóvenes a los altos cargos militares de la nación, y todo eso es una garantía de estabilidad para el gobierno constitucional. Todos están conscientes de que es necesario mantener la democracia en el país, no interrumpir el proceso democrático y hacer que las Fuerzas Armadas, como establece la propia Constitución de la República, no sean deliberantes, sino esencialmente obedientes al poder civil. Señor presidente, el expresidente Salvador Jorge Blanco está complicado en la corrupción. Hay graves cargos que le han formulado algunos partidos políticos, como la Fuerza Nacional Progresista. Yo no puedo afirmar que él esté complicado en actos de corrupción, sino su gobierno, funcionarios de su gobierno. Es un asunto que está todavía muy controvertido. Muchas personas consideran que él no tuvo el tacto necesario para evitar sus relaciones con personajes corruptos que tuvieron una actuación destacada en su gobierno. Pero yo no puedo personalmente acusarlo a él de actos de corrupción. Es un asunto que se va a debatir probablemente en los tribunales. Él mismo ha pedido en una carta pública que aparece hoy en los periódicos que se lleve ante los tribunales del país a todos los jefes de las Fuerzas Armadas de los últimos 20 años, principalmente a los de su gobierno, al general Cuervo Gómez, al general Ramiro Matos, a los generales Inver MacGregor, al general Valdés Hilario, al general que participó ya en el gobierno nuestro de 12 años, contraalmirante Jiménez Reyes, y al general José René Bochán Javier. Él se indica a esos generales como personas que deben ser investigadas y considera que existió la corrupción tanto en su gobierno, en las Fuerzas Armadas, como en los otros gobiernos. Yo estoy de acuerdo con esa aspiración de él y creo que debe ser llevado ante los tribunales de la República todos los generales que tuvieron el mando militar en los últimos 20 años. Creo que esa petición del expresidente Jorge Blanco debe ser extendida, ampliada, y que lo que debe hacerse es un proceso en que se revisen los actos de todas esas administraciones de los últimos 20 años. La que yo tuve el honor de presidir durante 3 periodos consecutivos, la que presidió el señor don Antonio Guzmán Fernández, y la que presidió el señor Jacobo Magluta, y por último el doctor Jorge Blanco. Una revisión completa de todo ese proceso, para que saber dónde se invirtió cada centavo del erario público, qué uso se hizo de los dineros del pueblo, sería una cuestión sumamente saludable, un acto de higienización que le haría un gran beneficio a la democracia dominicana. Estoy totalmente de acuerdo con una revisión total de los últimos 20 años, de la administración de los últimos años, para que el país tenga la seguridad de quienes han sabido administrar y de quienes han hecho un uso indebido de los fondos del erario nacional. ¿Usted llegaría hasta la etapa en que el propio expresidente Blanco respondiera de sus actos ante un juez? Estaría de acuerdo, inclusive lo acompañaría, para si él me acusa, yo responderle, y si yo lo acuso, que él me responda.
y que el juez juzgue, el país juzgue y el país decida. Señor presidente, ¿puede usted hacer un cálculo de cuánto dinero fue desviado por la corrupción? La corrupción es culpable de haber desviado del erario público sumas, podría decir para nosotros, astronómicas. En el país se hicieron inversiones en dinero inorgánico durante los últimos años del Partido Revolucionario Americano, los 2 últimos cuatrenios, de alrededor de casi 3.000 millones de pesos. Además, se recaudaron grandes sumas de dinero, porque se establecieron impuestos muy cuantiosos, impuestos que proporcionaron al Estado muchos fondos, como por ejemplo el impuesto sobre la venta, el valor agregado, que existe en México y en otros países, que para nosotros era una novedad, impuestos como el ad valorem, que se estableció por la vía administrativa sin pasar por el Congreso Nacional, y otras cargas impositivas de la misma índole, como los recargos cambiarios del 36% sobre los productos tradicionales de exportación. Esos fondos cuantiosos para nosotros, para un país de las dimensiones nuestras, no se invirtieron todos regularmente. Podría decirse, haciendo un cálculo prudente, que por lo menos la mitad de esos fondos no fue invertida correctamente. Señor presidente, hablando de otras cosas, viendo con preocupación la política centroamericana y del Caribe, en los últimos días parece haber habido una agudización de la crisis de relaciones entre Honduras y Nicaragua. ¿Cómo observa usted el futuro de esta región? No abrigo muchas esperanzas de que ese conflicto se resuelva rápidamente. Creo que en definitiva el grupo de contadores ha hecho una buena labor, pero la labor del grupo de contadores ha sido hasta ahora necesariamente ineficaz. Es ineficaz porque en definitiva el conflicto en Centroamérica no es más que el reflejo de la lucha que mantienen por la hegemonía del mundo las 2 grandes potencias directoras de la humanidad. Ese conflicto, ese pequeño conflicto en 5 países diminutos geográficamente, no podrá resolverse, a mi juicio, mientras no se llegue a un entendimiento entre las 2 grandes potencias que se dividen o se disputan la hegemonía del mundo. Y mientras esa disputa por la hegemonía mundial persista, también persistirá probablemente el conflicto de Centroamérica, como persistirá en Afganistán, como persistirá en el Medio Oriente, como persistirá en otras muchas partes del mundo. Si no se resuelve, si no se llega a un entendimiento entre las grandes potencias, el conflicto en Centroamérica seguirá vivo, como seguirá latente y trastornador, como lo es en Afganistán y en otras partes, en otras latitudes de la Tierra. Por eso yo no tengo fe, no tengo mucha fe en la labor del grupo de contadoras. Será necesariamente ineficaz, porque es, como digo, una consecuencia del conflicto que mantienen las 2 potencias que conocemos para el dominio de la humanidad, para el dominio del mundo. Cada una respondiendo a sus propios intereses, unos más afines a la democracia, otros más afines a los sistemas totalitarios. De modo que la posibilidad de que se entendieran Managua y Tegucigalpa directamente es muy remota. Me parece que será muy remota. Repito, ¿por qué razón? Porque hay un conflicto entre 2 grandes potencias, eso lo conocemos todos. Y este no es más que un reflejo de ese conflicto. Mientras el conflicto mayor se mantenga, que es uno de los tantos que son derivaciones del primero, no tendrá una solución positiva. ¿Esto puede traer una conflagración más amplia en América Central y en el Caribe, señor presidente? Claro que sí. Si se mantiene el conflicto entre Nicaragua y los llamados contras, y en El Salvador con
la oposición guerrillera, la situación de Centroamérica será siempre precaria y el conflicto amenazará con extenderse a los 5 países y quizás a toda la región del Caribe. Son una zona estratégica donde hay intereses vitales que defienden las 2 grandes potencias que, como digo, se dividen el mundo, y en consecuencia la solución se ve muy lejana, muy difícil. En primer lugar, la Organización de Estados Americanos, por tratarse de un conflicto regional, es la que ha debido intervenir en la solución del conflicto. Sin embargo, no ha actuado, ha tenido que dejarse al llamado grupo de contadores, que aunque está constituido por muchos de los países de mayor habitación en América, no ha podido hacer nada positivo, porque todas sus intenciones, todos sus actos, por buenos que sean, por generosos que sean, por bien inspirados que sean, trompezan siempre con el problema general, el de que allí en Centroamérica se desarrolla una lucha no entre 2 pequeños países, sino entre 2 grandes potencias que tienen el dominio y la dirección del mundo. ¿Cuba qué papel juega en todo esto, presidente Balaguer? Pues Cuba forma parte, como es lógico, de una de esas 2 grandes potencias, o sigue las inspiraciones y los dictados de una de ellas, y forzosamente se está envuelta en el conflicto, por mejor inspirada que esté Cuba. No puede eludir su responsabilidad en ese conflicto, ni puede dejar de participar en él, porque Cuba forma parte de los intereses de la Unión Soviética. Algunos lugares de Cuba, la ciudad de Santiago, por ejemplo, están más cerca de la República Dominicana que de La Habana. Podríamos decir que esta República Dominicana es el vecino más cercano de Cuba. ¿No tiene usted relaciones? Usted declaró hace poco que no ha visto que hayan cambiado las condiciones como para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Podría usted explicarme un poco más esta posición? Con Cuba mantenemos y hemos mantenido siempre relaciones de índole deportiva, culturales y hasta de intercambio comercial algunas veces. Yo creo que podría llegarse con Cuba a un intercambio comercial si es necesario, como 2 países vecinos ligados por lazos históricos bien conocidos y además muy poderosos. Pero la relación diplomática entre Cuba y la República Dominicana no es posible. Yo hablando con toda franqueza, no es posible, porque nosotros estamos situados en una zona estratégica del Caribe, y como una zona estratégica los Estados Unidos tienen esta zona como una zona de seguridad para ella, y en consecuencia no permitirían o no verían con buenos ojos que nuestro país estableciera relaciones diplomáticas con un país contrario a los intereses de esa seguridad continental. Hablando con franqueza, nosotros somos un país dependiente, como lo son la mayoría de los países de la América Latina. Dependemos de la economía norteamericana, dependemos de la ayuda de los Estados Unidos, formamos parte de su sistema de su seguridad colectiva, y no creo posible el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, aun cuando lo desearíamos, o aun cuando nos convinieran por razones de índole económica o de índole comercial. No hay esa posibilidad inmediata. No existe de inmediato, ningún país nuestro, ningún gobierno nuestro ha osado establecer esas relaciones. Ni siquiera el Partido Revolucionario Dominicano, que se precia de ser un partido de vanguardia, de ideología casi confinante con la extrema izquierda, ha osado establecer esas relaciones. Está consciente de que no podía sobrevivir si Estados Unidos lo aísla, porque nuestra economía, principalmente dependiente del azúcar y otros productos de